Fer, ¿cómo le explicarías, digamos, a alguien que no tiene nada que ver con el mundo de la salud, qué significa descentralizar, digamos, del centro a las comunidades y qué impactos puede tener en la vida de las personas? Se trata de cómo podemos acercar la atención sanitaria, cómo cuando una familia necesita, ¿no?, ver a un doctor o recibir algún tipo de atención, puede hacerlo cerca de su comunidad y no teniendo que viajar horas y horas a un hospital, ¿no?, donde le puedan atender. Uno piensa descentralizar la salud, es bronca del gobierno y los doctores, ¿no? Y ahorita dices, no, como comunicadores, ¿cuáles son los puntos o cuál es la historia que yo te tengo que contar para poder conectar contigo para que tomes acciones en pro de tu salud? Si es un problema multifactorial que se debe abordar desde diferentes ángulos. Gracias al trabajo que se ha hecho con la Federación de Hemofilia, también con el IMSS Bienestar de este estado, hemos podido ayudar a que se haya descentralizado esa atención y se pueda recibir una atención muy similar a la que se estaba recibiendo en la Ciudad de México para estas personas. Bienvenidos, bienvenidas al Futuro de la Salud. Yo soy Luciana Weiner, soy periodista. El día de hoy vamos a hablar sobre descentralizar los servicios sanitarios. Estuvimos hace algunas semanas en el Roche Press Day 2025 y déjenme contarles rápidamente varias cosas que me llamaron la atención, dos en particular. La primera es, evidentemente desde el periodismo siempre contamos los impactos diferenciados que tienen en las personas del centro o del lugar rural, digamos. Es algo que está dentro de nuestra cobertura diaria, pero sí me sorprendió mucho la cantidad de testimonios y todo lo que hemos estado platicando durante esos 2 días en la Ciudad de México, en este evento, sobre la cantidad de consecuencias que tiene que la salud se centre en los lugares urbanos y no en todo el país, o no se acerque, digamos, directamente al paciente. No solo es un impacto que tiene que ver con la salud, sino con la vida personal, con la vida laboral, con el estudio, con los impactos psicológicos. Es decir, la dimensión solo la pude ver a través de estas conversaciones, de los testimonios y del intercambio que hubo en estos 2 días. Y por otra parte, me pareció muy interesante, y esto es bastante más optimista, pensar que la innovación y el futuro de la salud no tiene que ver con robots, por ejemplo, o grandes despliegues, sino todo lo contrario. Digamos, llevar la salud a la parte más humana, a la parte más cercana y a la parte más, digamos, del humano a humano, lo más cerquita posible. Y para eso le agradezco muchísimo, de verdad, a Mónica Palomanes, directora general de Roche México, que está el día de hoy con nosotras. Hola, Mónica. Hola, Luciana, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ustedes. Fernanda Guerra, comunicadora y consultora. ¿Cómo estás, Fer? Muy bien, muchas gracias. Mónica, déjame empezar contigo, si puede ser. ¿Cómo le explicarías, digamos, a alguien que no tiene nada que ver con el mundo de la salud, qué significa descentralizar, digamos, del centro a las comunidades y qué impactos puede tener en la vida de las personas? Pues es una idea muy sencilla, ¿no? Como introducías, Luciana, o sea, se trata de cómo podemos acercar la atención sanitaria, cómo cuando una familia necesita, ¿no?, ver a un doctor o recibir algún tipo de atención, puede hacerlo cerca de su comunidad y no teniendo que viajar horas y horas a un hospital, ¿no?, donde le puedan atender. Sí, y justamente en esta cantidad de horas que se viaja se pierde vida, ¿no? No es solamente que puede culminar hasta con el abandono del tratamiento, porque si tienes impactos en tu trabajo, en el estudio, en tu propia familia, puede tener consecuencias graves. Por supuesto, o sea, nosotros hablamos siempre de ejemplos muy concretos y muy frecuentes, ¿no?, que vemos en este país, de cómo alguien que tiene un trabajo, un padre al que cuidar, un hijo que además tiene un padecimiento crónico, cómo a lo mejor tiene que viajar cada mes o incluso cada semana horas y horas para poder recibir, ¿no?, la atención que necesita a lo mejor ese hijo con ese padecimiento crónico. Ahora, Mónica, me quedo pensando con esto que dices, creo, Fer, y no sé si estarás de acuerdo, que por parte de la comunicación a veces no hemos logrado llevar ese mensaje del otro lado. Pictoline en particular, digamos, es como el gran especialista, el gran referente en llevar información súper compleja a una infografía, ¿no? A que lo puedes consultar en 5 minutos, tienes todo ahí. ¿Cómo trasladarías, digamos, eso a algo que pueda llegar a las audiencias? Es que ahí te das cuenta también, y fue parte de lo que vimos en estas pláticas que se tuvieron, es que tienes que tropicalizar el mensaje a la audiencia a la que vas dirigido. Hubo un caso que mencionaron en el que hablaban, por ejemplo, creo que era en torno a derechos reproductivos, etcétera, y cómo
cuando te acercabas a esta comunidad, veías lo importante que era para las mujeres embarazarse, porque era la forma en la que ellas podían afianzar o establecer su posibilidad de un crecimiento económico o una mejor vida dentro de su comunidad. Entonces, de repente llegar con un mensaje desde la ciudad de postergar la maternidad, de los métodos anticonceptivos, pues no va a resonar con lo que ellas viven en el día al día y cómo pueden sobrellevar su vida. Entonces, ahí también como comunicadores, porque uno piensa descentralizar la salud, es bronca del gobierno y los doctores, ¿no? Y ahorita dices, no, como comunicadores, ¿cuáles son los puntos o cuál es la historia que yo te tengo que contar para poder conectar contigo, para que tomes acciones en pro de tu salud? Y que luego que eso suceda, existe el sistema médico que pueda respaldar, porque si yo como comunicadora genero conciencia ahí, pero no hay clínicas, no hay laboratorios, no hay doctores, ¿qué hago con la información que me das? Entonces, sí es un problema multifactorial que se debe abordar desde diferentes ángulos. Sí, justo descentralizar también la comunicación, ¿no? O sea, eso también es importante, ir a contar las historias a esos lugares donde también tienen que llegar los servicios sanitarios. Y en ese sentido, Mónica, otra de las cosas que me sorprendió es que ya hay cosas que se están haciendo y que creo que pues, quizás no han resonado lo suficiente. Hay cosas en este momento que ya son en la casa de las personas, en los lugares donde la persona necesita el servicio. Sí, pues mira, se me ocurre uno que yo creo que es muy ilustrativo, ¿no?, del beneficio que puede haber cuando se descentraliza la atención, y es en el caso de las personas que viven con hemofilia. Es en concreto en el estado de Tabasco, un gran estado que además tiene otros estados vecinos, y hasta ahora esas personas que vivían con hemofilia tenían que viajar cada mes, incluso en algunos casos más frecuentemente, a la Ciudad de México para recibir su tratamiento. O sea, hasta la capital. Hasta la capital. Estas familias que viven con hemofilia hasta hace muy poco tenían que invertir pues como mínimo 2 o 3 veces al mes, dependiendo de la gravedad, ¿no?, de su proceso viviendo con la hemofilia, pues tenían que viajar 2 o 3 veces al mes a la ciudad para poder recibir su atención. Gracias al trabajo que se ha hecho con la Federación de Hemofilia, también con el IMSS Bienestar de este estado, nos dimos cuenta que había una oportunidad de poder tratar, también gracias a las opciones de tratamiento que existen ahora, ¿no?, que son vías subcutáneas, que se hace mucho más sencilla la administración, se podían tratar en el estado de Tabasco, ¿no?, en concreto en la capital, en un centro regional de alta especialidad que permiten, ¿no?, pues acercar mucho más a estas personas para que puedan seguir conviviendo con una vida, ¿no?, relativamente normal. Hemos podido ayudar a que se haya descentralizado esa atención y se pueda recibir una atención muy similar a la que se estaba recibiendo en la Ciudad de México para estas personas. Y esto pues supone cambiar minutos de transporte, ¿no?, a los centros, al centro regional de alta especialidad que existe en la ciudad de Tabasco, en el estado de Tabasco, versus esas horas, ¿no?, que estaban en el camión hacia la capital de la República. Qué bueno que mencionas esto de la colaboración, porque otra de las cosas con las que me quedo después del Rocha Press Day 2025 es justamente la necesidad de que todos los sectores trabajen en un mismo sentido, ¿no? El público, el privado, la comunicación, es decir, si no hay una sinergia en ese sentido es difícil avanzar. No sé, Fer, si algo te resonó de todo esto, algo que hayas dicho, oye, esta no la sabía, esta no la veía venir. Creo que ahí también viene la parte de a los ciudadanos cómo podemos, como comunicadores y comunicadoras, educarles para saber luego qué exigir a las autoridades y cómo también beneficiar a la sociedad. Dentro de este evento, una de las cosas que pudimos observar es cómo es muchísimo más beneficiosa o cómo es menos costosa la prevención a ya resolver el problema cuando lo tienes acá. Entonces, a la hora que empezamos a tener estas conversaciones como ciudadanos, cuando empezamos a pedirle a las autoridades y apoyarlas cuando entran en estos mecanismos o entran en estos programas y estas asociaciones que ayudan a la prevención de problemas de salud en vez de cuando ya tronó, creo que nos va a ayudar a generar un México más sano en todos los sentidos. Obviamente en el de salud, también ahorrándonos mucho dinero que se puede invertir en otras áreas. Entonces creo que esa parte de la conversación también es interesante y se debe tener. Sí, pensarlo en inversión y no como gasto, ¿no? Que también era como uno de los ejes rectores, digamos, del Rocha Press Day, que es cierto, ¿no? Digamos, la única manera de mejorar el sistema de salud e incluso ahorrar dinero tiene que ver con la prevención y de mejorar, obviamente, la salud de las personas.
Retomando un poquito el tema de las colaboraciones, de todo lo que escuchamos, porque estaba, digamos, la sociedad civil, había testimonios en primera persona, estaba el sector público hablando de las alianzas que estaban tejiendo, de cómo iban incorporando la tecnología. Preguntarte, Mónica, si hay alguna de estas alianzas, digamos, que te emociona particularmente para lo que viene, para el próximo año, cómo están trabajando e interrelacionándose. Pues hay una que nos gusta mucho en Roche porque tiene que ver también en cómo aprovechamos, ¿no?, la oportunidad de la tecnología para avanzar más rápido, ¿no?, en todo lo que tiene que ver con salud. Y es una colaboración que tenemos con una compañía líder en el tema de diagnóstico por inteligencia artificial en oncología. En concreto, nosotros estamos colaborando en cáncer de mama y estamos trabajando con el estado de Quintana Roo para ver cómo podemos acelerar el diagnóstico de esas sospechas, ¿no?, de un posible cáncer de mama, puedan tener mejor expectativa, ¿no?, de tratamiento. En cualquier patología es muy importante diagnosticar cuanto antes. En el caso en concreto de cáncer, si lo hacemos rápido, podemos estar en estadios curativos, entonces es muy importante, ¿no? O sea, cada día, o sea, ese tiempo es oro para los pacientes. Con esta colaboración, con esta tecnología, con Lunit, tenemos la oportunidad de acelerar muchísimo el diagnóstico, ¿no?, de esos posibles casos, ¿no?, que sí van a derivar en en un cáncer. Pero sí es una herramienta que va a ayudar a poder hacer un mejor uso del tiempo de este especialista, que va a poder priorizar esos casos, ¿no?, que parece que van a ser, ¿no?, más probablemente sospechosos, ¿no?, o indicios de cáncer. Es un caso que nos da mucha esperanza porque claramente el Estado de Quintana Roo ha visto, ¿no?, la oportunidad que puede suponer, ¿no?, en términos de beneficios, ¿no?, de evitar pues estadios más avanzados, ¿no?, para estas mujeres, pero creemos que hay una oportunidad, ¿no?, para expandir todo esto al resto de la República. Soy sincera, Mónica, a mí también me sorprendió como ese mismo ejemplo, y decían que era un aparatito como muy chiquito, ¿no? O sea, portátil. Sí, o sea, fácilmente escalable, ¿no? Sí, y me gusta porque además, digamos, no solo es una cuestión de geografía, sino es una cuestión de impacto diferenciado en diferentes términos, ¿no? De mujeres y hombres. Sabemos que las mujeres se ocupan más de los cuidados que los hombres, y entonces ese tiempo de traslado impacta diferenciadamente, ¿no? Y ahí en el lado de la tecnología quisiera aportar, porque justo ayer se me atravesó una serie de entrevistas de un caso bien interesante en el que la gente le asusta cuando tecnologías o inteligencia artificial entra a un ámbito porque se jura que va a desaparecer una profesión. Y hablaba este clip, este caso que está viendo, de los radiólogos en Estados Unidos, ¿no? Cómo empezó y se anunció desde hace un par de años que la tecnología que se estaba teniendo se creía que iba a reemplazar a los radiólogos por el nivel de precisión que se estaba teniendo. Y lo que se ve es un efecto exactamente contrario. En el momento en el que una tecnología o una herramienta se vuelve más eficiente, luego se necesitan más expertos humanos para la parte del input, ya sea o el tratar con los pacientes, o el interpretar, o el verificar información. Entonces, esta parte de la tecnología está muy cool porque sí acelera unas cosas, sí descentraliza algunas problemáticas que tenemos, pero al mismo tiempo sí genera más empleos, pero que están más enfocados. Entonces, luego ahí les tendré que compartir los datos exactos porque tiene un nombre este fenómeno, y creo que es parte, sí. Qué bueno. Sí, me encanta esto que dice Fernanda, porque justo, ¿no?, digamos, la innovación en la parte central también de lo que se estuvo platicando en torno al futuro de la salud. Y creo que lo que dices, Fer, es muy importante. Muchas veces no logramos transmitir los datos, ¿no?, que rompen con algunos prejuicios que en realidad no están sustentados en nada, ¿no? Están sustentados pues en incertidumbre o en cosas nuevas. Pero para cerrar me gustaría preguntarte, Fer, ¿qué les tenemos que pedir, digamos, a los sectores públicos y a las empresas de información para lograr hacer ese puente, digamos, con las audiencias? ¿Qué les tenemos que pedir? Sugerir. Ah, sí. Yo creo que es que como en el lado de la comunicación y todo nos toca sentarnos más a digerir la comunicación para los diferentes mercados y audiencias que se necesitan. O sea, por un lado queda claro que tienes a la parte de la población en general, pero también luego tienes que trabajar, ya vimos, con las comunidades, pero también tienes que hablar con diferentes expertos. O sea, lo que a mí me quedó claro es que de repente necesitas a gente que trabaje
que siempre los estoy, sociólogos, casi historiadores, o sea, necesitas de todas las profesiones, necesitamos hablar con ellos para comunicarles esa necesidad. Necesitas comunicar hacia el interior de los gobiernos de cómo te conviene invertir en este tipo de visión a largo plazo, incluso si quieres en votos, en dinero, al empresario, o sea, tenemos que tropicalizar los mensajes y no podemos creer que un mensaje le va a llegar a todos porque son diferentes ángulos los que se necesitan abordar, ¿no? Y señalizar, o sea, voltear y contar estas historias del problema, porque no nada más es la mujer que se tuvo que mover 12 horas para llegar a que le hagan un estudio. Fue la mujer de la que depende toda la familia, que tuvo que dejar de trabajar 3 días, una vez al mes, que sustenta a su familia, que tuvo que pedirle un favor a la hermana, a la prima o a la abuela, que también tuvieron que dejar de trabajar, que recae en su calidad como madre. O sea, impacta en muchas áreas en la sociedad, y esas historias, si las empezamos a contar, podemos empezar a sensibilizar sobre el problema y a colaborar, ¿no? Como gran tribu que somos. Sí, me quedo con eso, me quedo con la idea de ponerle rostro, ¿no? O sea, estamos muy acostumbrados, al menos desde el periodismo, de usar grandes cifras que funcionan y funcionan muy bien, pero ponerle rostro a esas historias, contar las historias en específico, ¿no? Los casos específicos de los lugares alejados de las capitales. Es fundamental descentralizar la información también en ese sentido para empezar a descentralizar la salud y pensar un futuro de la salud mucho más compartido, igualitario y justo. Así que Fernanda Guerra, Mónica Palomares, oigan, qué gusto, gracias, de verdad. Muchas gracias, gracias, Lina. No, bueno, y gracias a ustedes. Esto fue El Futuro de la Salud y sigamos platicando sobre la descentralización de los servicios sanitarios.